Buenas tardes. El día vendrá en que habrá un cambio. No se trata de un cambio político o un cambio de precios, ni tampoco un cambio de temperatura o de clima. Se trata más bien de un cambio mucho más grande, el cambio que viene cuando vendrá el Hijo de Dios. Y con este pensamiento quisiera que leéramos juntos en 1 de Juan capítulo 2, a partir del versículo 28 hasta capítulo 3 y versículo 3. Son 5 versículos en todo. Si quieren seguir conmigo, empiezo con 1 de Juan 2 y 28. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, es decir, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es una cosa que cada creyente puede y debe esperar con anticipación y mucho entusiasmo: la segunda venida de Cristo. Tenemos ganas de verlo, ¿no? De verle cara a cara. Nos entusiasma el hecho de ser un día semejante a Él. Esperamos el día en que seremos liberados de este cuerpo de muerto, como Pablo dice, con el cual nos hallamos limitados. Anticipamos ver su victoria total y final. Y nos entusiasma la idea de que algún día estaremos en una perfecta y constante comunión con Él. El apóstol Juan trata el tema de la segunda venida de Cristo en este pasaje, y no como lo hacen muchos libros modernos. Por ejemplo, no entra en un sinfín de detalles con el orden cronológico de acontecimientos. Más bien nos muestra el efecto que la segunda venida de Cristo debe y puede tener en nuestras vidas hoy en día. Es decir, el efecto de la certeza de su venida, porque no todos, desgraciadamente, creen en la segunda venida de Cristo. Pues, en primer lugar, vemos en el versículo 28 especialmente, pero también en capítulo 3, versículo 2, que esa certeza debe influir en nuestra comunión con Él. El capítulo 2, versículo 28 decía: y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. En el capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es que la idea es para que podamos tener confianza cuando Él aparece. Permanecemos en Él, es decir, en comunión con Él, para no pasar la vergüenza de no haberlo conocido.
esta epístola de primero de Juan nos explica cómo podemos estar seguros de que le hayamos conocido en verdad, o es decir, que Él nos haya conocido, ¿no es cierto? Ah, habiendo nacido ya de Él, pues debemos vivir de Él mientras tanto. ¿No es normal esto? ¿Cómo vivir de manera, en un principio distinto a la manera en que nacimos? Y los que hemos nacido de nuevo, nacido de Él, claro, deberíamos vivir en comunión con Él, en relación con Él, constante. Tenemos el privilegio de ser sus hijos. ¿Qué comunión es eso? En el primer versículo del capítulo 3 decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y algunas versiones añaden ahí, y lo somos. Cuando esperamos la llegada de alguna visita a nuestra casa, solemos comunicar con él antes. Sí, en parte por precaución, preparación, pero también por alegría de verlos. Cuando mis hijos vienen para visitar, a veces les llamo, ¿se han salido ya? ¿Están en camino ya? ¿Están a punto de llegar? ¿Mm? Pero antes también hay preparaciones y nos llamamos. Nosotros somos ignorantes en cuanto al futuro. Tenemos cada uno nuestras ideas, claro. Tenemos nuestras ideas de cómo será la venida de Jesús, de los acontecimientos antes o después. Y hay muchas versiones, muchas interpretaciones de las profecías que hablan de cómo serán las cosas. Pero nuestra responsabilidad no es de conocer todos los detalles, sino de permanecer en Él. Eso lo decía en versículo 2 del capítulo 3. Y permanecer en Él implica continuar en una comunión con Él, es decir, en relación con Él, hablando con Él y dejando que Él nos hable a través de su palabra, aplicado por su Espíritu a nuestras vidas. Bueno, esta certeza, dije, debe influir en nuestra comunión con Él y por extensión los unos con los otros. También debe influir en nuestra curiosidad. En el capítulo 3, al final del versículo 2 y el versículo 3, decía, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es que, en primer lugar, debemos reconocer nuestra ignorancia. Eso es el primer paso para tener una sana curiosidad. Pero él dice, no sabemos, ¿no? Pero podemos saber una cosa, que seremos tal como Él es. Y eso es lo importante. Eso es lo que nos entusiasma. Por tanto, es muy importante que conozcamos cómo Él es. Y en eso hay que indagar. En esto debemos poner nuestra mira. ¿Y cómo saber cómo Él es? Pues meditando su palabra, meditando el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, a ver, como hombre, ¿qué tipo de hombre era? Bueno, es hombre y Dios. ¿Y cómo es como Dios en su gloria? Entonces, que pongamos la mira en Él. Es tanto nuestro privilegio como es nuestra responsabilidad de meditar su persona en las Escrituras. La curiosidad
más importante no es la que indaga en cosas escondidas, sino la que busca a ver al Señor ahora, tal como Él es. Pongamos nuestro énfasis en esto. Esta santa curiosidad nos ayudará a llegar a ser como Él es ahora. En 2 Corintios 3, 12, 18 dice, en cuanto a mí, que habla de mirar como Él es. Miramos el Salmo 17, versículo 15, donde el salmista dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¡Wow! Eso, muchos siglos antes de que vino Cristo, pero ya sabía este principio, que seremos como Él es. La curiosidad también para mirar al Señor es la curiosidad que nos salva. En Isaías 45, versículo 22, donde Dios, el profeta cita a Dios diciendo, mira hacia mí todas las naciones y seréis salvos. La curiosidad también que transforma. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, que dice, mientras miramos su gloria, la miramos en su palabra, somos transformados nosotros de gloria en gloria. Eso ya estamos siendo transformados. Y la curiosidad que glorifica. En Colosenses capítulos 3, 1 a 4, donde decía que si pues sois resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba, donde Cristo está ahí a la diestra de Dios, y luego nos dice de mirar las cosas de arriba y no los de la tierra. ¿Por qué? Porque eso es lo que más vale la pena. Y termina ese pasaje diciendo, cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, nosotros seremos manifestados juntos con Él. ¡Wow! Eso es maravilloso. ¿Sabe que donde pongamos la mira, eso afecta nuestro equilibrio? Se ve cuando se nota en bicicleta, si mira a dónde quiere ir, irá recto. Pero si pasa el tiempo mirando a un lado a otro, lo que hay alrededor podría tambalear. Y es así en la vida también. Miremos hacia Cristo. Y finalmente, pues esta certeza influye en nuestro comportamiento ahora. Y por eso vemos en el versículo 3 del capítulo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso viene a lo que estaba comentando, que ya estamos queriendo ser semejante a Él. Llegar a ser como Cristo en su semejanza significa ser puro o limpio, si prefiere. Mirarle a Él en su pureza significa también el deseo de ser puro, limpio. Tener esta segura esperanza significa llegar a ser puro porque estamos pensando en esta manera positiva. No estoy hablando del positivismo, pero positivo en cuanto a nuestra relación con Él. Y llegamos a ser como Él. Un día será de manera absoluta, pero mientras tanto estamos caminando en esto. Pero dice que tiene esta esperanza en Él. El Espíritu de Santidad que está en nosotros nos hace puro. Pero la esperanza es en Él. No en algún gurú. No en algún acontecimiento histórico o futuro. Aparte de la persona de Jesús. Esa es nuestra esperanza. No en alguna teoría o interpretación profética,
en la persona de Jesús. Nuestras prioridades cambian por causa de nuestra esperanza. Nos purificamos, pues, de las atracciones terrenales. Y por eso también el Colosenses 3, 1 a 4 que cité antes, pues en el versículo 5 nos dice de dar muerto a esos miembros que están en la tierra. ¿De qué estaba hablando? Pues estaba hablando a la cupididad, a las pasiones malas, ¿no? Y también en 1 de Juan capítulo 2, 15, 17, donde decía de no amar el mundo, es decir, las cosas del mundo, porque eso sería una forma de inimistad con Dios, como dice también Santiago. ¿Está usted esperando gozosamente la venida del Señor? Yo no estoy preguntando si entiende toda la enseñanza bíblica sobre las cosas que ocurrirán al tiempo de su venida. Yo no lo entiendo todo. He cambiado de parecer, de idea en muchas cosas, en eso. Y no creo que los demás lo entiendan del todo tampoco. Pero lo espera con entusiasmo, lo espera con confianza, lo espera manteniendo la comunión con Él, llegando a ser cada vez más como Él. Esa es la cuestión que distingue al discípulo del Señor. Que el Señor le bendiga y le dé un buen día, una buena semana. Amén.